Pensemos un momento en los proyectos más importantes para una sociedad. Una escuela, un hospital, un parque. Muchos tienen algo en común. No generan ganancias directas. Entonces, ¿cómo se decide si vale la pena hacerlos? Esa es la pregunta que vamos a explorar hoy. Y bueno, justo de eso se trata este análisis, de entender esa paradoja, de cómo se le pone un valor a algo que en apariencia no figura en ningún estado de cuenta. Ok, entremos en la primera parte, la paradoja de la ganancia. Y para empezar, a ver, ¿a qué nos referimos con un proyecto sin ingresos? La clave aquí es entender lo que se conoce como externalidades positivas. Imaginen un parque público. No vende entradas, pero sus beneficios se sienten en toda la comunidad. ¿Cómo? Con mejor salud para la gente, aire más limpio, incluso un mayor valor para las propiedades de la zona. Su justificación entonces no es cuánto factura, sino todos esos beneficios sociales que crea a su alrededor. Y aquí tenemos unos ejemplos súper claros. Un programa de vacunación masiva no tiene clientes en el sentido tradicional, pero su valor es incalculable si pensamos en los costos de hospitalización que evita o la pérdida de productividad que previene al detener una epidemia. Su valor real no está en lo que gana, sino en todo lo que nos ahorra como sociedad. Entonces, si no hay ingresos que medir, ¿cómo se evalúan estos proyectos? Bueno, la respuesta no es una fórmula matemática súper compleja, sino algo mucho más profundo. Es un cambio de chip, un cambio de perspectiva. Se trata literalmente de darle la vuelta al problema. Y aquí está la idea central, el corazón de todo este asunto. Dejamos de preguntar cuánto dinero va a generar este proyecto y empezamos a preguntar cuánto dinero nos va a ahorrar. Todo el análisis se enfoca en los costos que evitamos y los problemas que dejamos de tener. Es un cambio sutil pero increíblemente poderoso. Y esto nos lleva a la segunda parte, el método de los dos escenarios. La idea es súper intuitiva. Vamos a comparar dos futuros, dos realidades posibles. Y lo genial de este método es que es brillantemente simple. Por un lado, se calcula el costo de no hacer nada, o sea, seguir pagando las consecuencias del problema año tras año. Y por el otro, se calcula el costo de actuar, la inversión inicial más el mantenimiento. La pregunta final es, ¿cuál de los dos caminos resulta menos costoso en el largo plazo? Y esto nos lleva a la tercera parte, el ahorro como ingreso. Porque es justo en esa diferencia entre los dos escenarios donde aparece el beneficio económico real. Miren, veámoslo con un ejemplo para que quede clarísimo. Fijémonos en los números. Si no hacemos nada, el problema nos cuesta 100 millones en 10 años. Si hacemos el proyecto, la inversión y la operación nos cuestan 90. La diferencia, ese ahorro neto de 10 millones, ese es el beneficio. Y este es el punto crucial. Para efectos prácticos, ese ahorro se considera el ingreso del proyecto. Esa es su justificación financiera. Pero claro, y esto es súper importante, reducirlo todo a una hoja de cálculo sería un error gigantesco. Un proyecto social es muchísimo más que un balance de costos. Hay beneficios que son imposibles de medir en dinero y muchas veces son los que más importan. Se habla, por ejemplo, de mayor equidad territorial. ¿Y eso qué significa? Pues significa que una niña que vive en una zona rural tenga la misma oportunidad de ir a una buena escuela que un niño de la capital. ¿Cuánto vale eso? Es invaluable. Y a menudo es la verdadera razón de ser de estos proyectos. Ok, ya tenemos la teoría. Ahora, ¿qué tal si la ponemos a prueba con un caso práctico para ver cómo funciona en el mundo real? Imaginemos una comunidad que tiene un río contaminado porque las aguas servidas se vierten directamente ahí. Y la propuesta es construir una planta de tratamiento. La secuencia es muy clara, ¿no? Primero, el problema, la contaminación. Segundo, la solución, la planta. Y tercero, ¿cuál es el beneficio? Ojo, la planta no vende nada, pero su valor es inmenso. Se mide en las multas ambientales que se dejan de pagar, en los broches de enfermedades que se evitan y en el costo millonario de tener que limpiar un ecosistema destruido en el futuro. Y esa es la idea fundamental de todo este análisis. El verdadero valor de estos proyectos no está en lo que producen, sino en los futuros negativos que logran evitar. Para evaluarlos, se necesita una combinación de análisis económico riguroso y sobre todo una profunda justificación social. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una reflexión para pensar, ¿cuáles son esos costos invisibles que ya estamos pagando ahora mismo como sociedad por todos esos problemas que todavía no hemos resuelto?